Radio Paradiso. Paseo por la memoria. Tras las huellas del pasado. Miguel María Delgado. Tiempo de vocación, algunos aspectos ya periclitados que son un vago recuerdo. Las generaciones actuales pues no tienen esa constancia, pero Miguel María Delgado, que tiene muy buena memoria y además ha sido testigo de toda esa época, nos lo pone en presente, nos lo evoca pues y lo visualizamos todos a partir de esas expresiones tan apasionadas que tiene don Miguel María. Bienvenido. Bien hallados, aquí estamos una vez más para hablar de la tele de antes. De la tele de antes, teníamos este domingo las elecciones municipales, además de las autonómicas y las europeas, y pensamos inmediatamente, pues, qué televisión aquella que los pueblos se retrataban con esa precisión en unos pueblos anteriores al periodo democrático, estamos hablando, ¿no? Sí, estamos hablando de la época franquista y hay que destacar una cuestión, es decir, Crónicas de un pueblo aparece en la parrilla de Televisión Española por encargo directo de la jefatura de gobierno. De la jefatura de gobierno, no directamente de Franco, pero sí del general Carrero Blanco, ¿no? Uh-huh. Y Crónicas de un pueblo tiene una carga, ha tenido dentro siempre una carga política de aquella época para defender pues las leyes y esos que funcionaban en aquel entonces, pues muy importante. Ahora, Crónicas de un pueblo y Antonio Mercero, y yo creo que es una de las grandes virtudes de Antonio Mercero, ha logrado que la carga política que tenía dentro el programa pues fuera superada por la carga artística, es decir, él convirtió los personajes de Crónicas de un pueblo, los convirtió en personajes entrañables. Hay un titular de un periódico de aquella época que el pueblo de Crónicas de un pueblo es el único pueblo que tiene 34 millones, que tenía en aquel entonces 34 millones de habitantes. Uh-huh. Porque era un programa que se ponía los domingos después del fútbol, y entre el fútbol y Crónicas de un pueblo, bueno, arrasaban en la audiencia, que arrasaban, entonces no se arrasaba, entonces había lo que había y tal, pero tenía un seguimiento absolutamente masivo de la historia. Ayudaba en ese enganche esta atractiva sintonía. No existían entonces las sitcom ni las teleseries, no se había inventado Juego de Tronos, esto era pues una experiencia casi de telenovela, casi, ¿no? Rodada en cine. No tanto de... Yo creo que lo que consiguió, una de las cosas que consiguió Mercero y algunos más, porque la serie no la dirigió completa Antonio Mercero. Antonio Mercero fue el creador de la serie, la idea de la serie, pero luego hubo otros directores como Julio Col, Miquel Lluch, Miguel Picazo, y sobre todo los dos guionistas, que eran dos guionistas que estaban impuestos allí para defender el fuero de los españoles y los principios nacionales del movimiento, que es lo que se trataba de defender, pero consiguieron trasladar el ambiente rural, el ambiente de un pueblecito rural, lo consiguieron trasladar a la pantalla. Y como quiera que en aquella época la mayor parte de la población española se desenvolvía, si no en el ambiente muy cercano a ese ambiente rural, pues tuvo un gran éxito. A ello contribuyeron también los actores. Los actores fueron elegidos por Antonio Mercero, pero fueron elegidos, yo no he visto nunca un casting tan bien hecho como el de
Para mí hay dos castings de uno muy sencillo y otro mucho más complicado. Este es mucho más complicado, el de Crónicas de un pueblo, pero el otro más sencillo también es de Antonio Cerrero, que es La cabina. Elegir a José Luis López para hacer un papel dramático con La cabina y obtener el resultado de una cosa tan sencilla como una cabina telefónica, 1 hora dentro de una cabina telefónica, es muy importante. Pero gente como Emilio Rodríguez, que era el maestro, Fernando Cebrián, el alcalde, Antonio Mercero hizo los 2 primeros capítulos del cura, que luego fue sustituido a partir del capítulo 3 por Francisco Vidal. Luego María Nevado, que era la boticaria. La trastienda de la botica es uno de los elementos fundamentales, la tertulia de la trastienda de la botica es uno de los elementos principales del éxito de Crónicas de un pueblo. Luego estaba Juan Amigo, Jesús Guzmán el cartero, ese es un personaje entrañable al que los ingenieros de sonido adoraban, porque era un personaje que apenas hablaba. Que apenas hablaba, con lo cual no tenían que seguirlo con la caña muchas veces. Y la bicicleta y se daba una circunstancia que la única vez que utilizó Jesús Guzmán la bicicleta en la serie, se estrelló con ella porque no sabía bien manejarla, ¿no? y se cayó. Era muy moderna, efectivamente. Luego estaba Antonio Costrafreda, el alguacil, Jacinto Martín, el camarero del bar, Rafael Hernández, el conductor del autobús, un personaje bastante importante, Tito García, un personaje entrañable de Tito García, que era comerciante en vinos y que tenía un papel muy variado en la serie. Sandas Bolas, pedazo de actor, un pedazo de actor, de esos segundos o terceros actores que han trabajado. Yo no sé, este hombre puede tener 500 películas en su haber, ¿no? Sandambola. Y Paco Marsó estaba en la serie, el médico. Luego Arturo López, otro médico, que le sustituyó en dos capítulos. Y luego estuvo al principio estuvo Francisco Javier Martín Blackie, que estuvo en los primeros capítulos como secretario del ayuntamiento. Bueno, el plantel corresponde también a esos estereotipos. Es una imagen de un pueblo, pues, en fin, con unos protagonistas que están, pues, ya también superados: el alcalde, el cura, el maestro, la boticaria, el guardia civil. Uno, cuando echa la mirada atrás en lo audiovisual y se fija en los grandes alcaldes que nos ha dejado el cine, tiene que pensar en Pepe Isbert. ¡Guarde silencio! Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Jefe, porque yo, como no sé alcalde si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese, déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo, para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par. El pregonero traducía al alcalde, que era, pues, un poco cortito, ¿no? Bueno, que por cierto era el cartero, era el cartero, el que hacía de pregonero aquí era el cartero. Tanto en la película, claro, de Pepe Isbert como en la serie, hay que decir una cosa. Una de las condiciones que puso el gobierno de aquella época para elegir al alcalde es que tenía que ser un actor guapetón. Y eligieron a Fernando Cebrián. El alcalde la autoridad tenía que ser alguien con una presencia muy, muy, muy agradable, ¿no? Y yo es que recuerdo esto porque yo en aquella época hacíamos una cosa. Yo nunca trabajé en Crónicas de un pueblo, pero fui coordinador de programas filmados durante una época. Hay que decir que este era un programa hecho en cine, en 16 milímetros blanco y negro en cine.
y todavía no había llegado a la gran época del vídeo, ¿no? De poder grabar las cosas en vídeo. Y la verdad es que perdimos una cosa que hacíamos hace mucho tiempo, y es que en la tele nos reuníamos la gente para hablar de lo que estamos haciendo cada uno y transmitirnos experiencias. Eso con el paso de los años se ha perdido, y yo creo que es una pérdida bastante lamentable, porque yo tengo que decir que yo jamás trabajé con Antonio Mercero, y a mí Antonio Mercero me enseñó a hacer un montón de cosas en el medio, ¿no? Y sobre todo a tener un criterio de dirección. Los criterios de dirección son muy importantes. Un director no puede ser una veleta que cambia con el viento, tiene que tener una idea fija y tiene que trabajar y tratar de convencer al resto de equipos, por las buenas o por las malas, de que la dirección escogida es esa. Y eso me lo enseñó a mí a Antonio Mercero, al que le estaré agradecido toda mi vida. Para mí es un hombre que no le ha faltado por hacer nada. Ha sido hasta presidente de la Academia de la Radio, de la televisión en este país. Y la verdad es que es un hombre que no dejaba indiferente, En ficción fue sin duda la máxima autoridad de la televisión. Ahí está Crónicas de un pueblo, también está Farmacia de guardia y Verano Azul, ¿no? Que son y muchas más cosas que no se conocen, y sería muy prolijo ahora aquí contarlas, pero otro montón de cosas donde Antonio Mercero no trabajó de figura principal, no trabajó de director. Uh-huh. Trabajó en la sombra, no mucho en la sombra. Durante la época de Chicho Ibáñez Serrador en la dirección de programas de televisión española, Antonio Mercero tuvo un papel muy importante en la supervisión de un montón de programas que no hacía él directamente, pero a los que les impartía cátedra. Bueno, para mí, Crónicas de un pueblo tiene la gran virtud de convertir un programa que se concibió exclusivamente para el manejo político de la época, se convirtió en un programa de televisión con un atractivo imponderable. Es decir, y a mí eso no tengo otro programa que haya conseguido abstraerse de la política y lograr volcar la parte artística de tal manera que sea más recordado por esa parte artística, pues, que por el contenido ideológico que pudiera tener dentro. Otro alcalde disparatado, ya en tiempos de la democracia, finales de los 80, firmado por José Luis Cuerda, en la película siempre revisable, siempre apetecible de volver a ver, Amanece, que no es poco. Uy, qué pueblo más alegre tienes, Arcalde. Sí, muy sano, muy sano. Pues sí. Mira cómo está muy buena, está muy buena, muy buena. ¡Viva el municipio por antonomasia! ¡Viva nuestro señor alcalde! ¡Viva San Audelio, Santa Águeda y San Lucas Evangelista! ¿Y por qué gritas eso? No sé, chico, porque me ha salido así. Volvemos a empezar otra vez, ¿eh? ¡Viva el municipio por antonomasia! ¡Viva el señor alcalde! ¡Viva la tía cojonuda que trae con él! ¡Calla tú! ¡Queremos que la muchacha sea comunal! ¡Eso! ¡Qué gente! Esta es una obsesión de todos los alcaldes que se retratan. Siempre tiene que haber una coplita cerca, tiene que haber una chica de variedades, ¿no? Sí, yo creo que era la manera de hacer de la época, ¿no? Se convertía más en un tópico que en otra que la realidad, porque yo que empecé mis pasos en televisión recorriéndome prácticamente todos los ayuntamientos pequeñitos haciendo misión rescate de la península ibérica, nunca vi folclóricas al lado de los alcaldes. Hombre, en alguna ocasión sí que vi folclóricas, pero en muy pocas, en la mayor parte de las veces. Pero era un tópico precisamente del cine, es decir, instauró por el cine. Parecía que la folclórica era la conexión de la política con el mundo del arte, ¿no? De alguna manera.
Yo creo que conseguía el efecto contrario del que se pretendía, pero en cualquier caso así era. Rafael Alonso era el alcalde de esa Sí. película, también otro secundario de Pero no, excepción. son los ¿no? grandes. España ha tenido en esa época mejores segundos actores, pues ya por lo menos mucho más numerosos y más constantes, mucho mejores segundos actores que protagonistas en aquella época. Y de hecho, cuando a estos segundos actores se les daba protagonismo, se les daba categoría de protagonistas, y es el caso de Crónicas de un pueblo, alcanzaban la plenitud que de otra manera no podían enseñar, pero insisto, para mí es uno. Y otro que no hemos hablado de ellos, pero otros grandes protagonistas de Crónicas de un pueblo son los niños. Estaba Emilio García, que era hijo de un productor de la serie de Crónicas de Alfonso García, era hijo. Este chico lo reclutó en una cena con su padre, de Antonio Mercero, con su padre, cuando estaban preparando la serie. Conoció al niño y le encantó el niño y lo hizo actor. Este chico es un chico que nunca quiso ser actor, y lo demostró alejándose de cuando se hizo más mayor, cosa que otros no hicieron. Tenemos el caso, por ejemplo, de Pancho, de Crónicas de un pueblo, que ha acabado como ha acabado el pueblo. De Verano Azul. De Crónicas de Verano Azul, que ha acabado como ha acabado. Es decir, este chico se alejó de ese mundo y ahora mismo es productor en televisión, productor de televisión española. Luego estaba Pablo Millar, José María Aguado y Esther Dobarro, que eran papeles de niños, pero también con un protagonismo, con un savoir-faire, que dicen los franceses, extraordinario, ¿no? Era una manera de... Antonio explotó las características de cada uno hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y para mí, insisto, es una de las grandes series. Es una serie que no ha tenido repercusión internacional porque, lógicamente, con la temática que tenía no podía traspasar fronteras, pero para mí es una de las grandes series que hizo Televisión Española en su momento. Tampoco traspasado el tiempo, sus temas pues quedan un tanto ñoños, edulcorados, quizá fuera de nuestro tiempo no serían pues revisables, ¿no? Cada tiempo tiene su manera de hacer las cosas, es decir, y esas cosas que hoy nos parecen, que hoy o hace mucho tiempo ya nos parecían ñoñas y historias, en aquella época era el caldo de cultivo en que se movían las sociedades y sobre todo las sociedades pequeñitas. De hecho, algo de eso todavía queda por algunos de los pueblos españoles. Ajá. Es imaginarse en estos momentos el maestro explicándole a los niños una cuestión que les afecta porque es un personaje del pueblo que se va a marchar, en fin, que no les está explicando de dónde vienen los niños, es una cosa más próxima pues a una despedida cercana pues a la muerte, pero en fin, así se expresaba el maestro ante sus pupilos. Tengo que daros una noticia. No sé si una noticia triste o alegre, no lo sé. Pero algo que puede señalar para nuestro pueblo una fecha también, Dionisio. Una fecha... Bueno, no se ponga usted tan serio, don Pedro, que nos va a hacer llorar. Y le veo venir, ¿eh? Le veo venir. Yo sé muy bien lo que quiere decirnos a todos. Creo que lo sabéis todos. En el pueblo las noticias vuelan. Parece como si las paredes tuvieran oídos y que hasta los pájaros hacen de cartero. Don Antonio se nos va. Es sobre todo por razones de familia. Rosa tuvo que irse y desde entonces... Don Antonio es el maestro mayor que ya pues abandona. Los carteros se jubilaron después, como se puede decir, con internet, sí. Pero en fin, los carteros, como eran funcionarios del Estado, entonces se jubilaban con... Los maestros también, se jubilaban con 70 años, porque mi padre y mi madre, que eran maestros, se jubilaron con 70 años, ¿no? Y la verdad es que lo que pasa es que parece una tontería, parece una ñoñería, pero hay que tener en cuenta en el contexto en que se desarrollan las cosas. En aquel momento estaban iniciándose la despoblación de muchos pueblos en España.
Y la pérdida de un personaje en un pueblo era una cuestión casi de Estado, ¿no? Como bueno, se le daba una importancia enorme, porque era como perder un referente, ¿no? A pesar de que se podía sustituir uno por otro, pero se perdía el referente anterior, ¿no? Y ese referente anterior era el que tenía un pozo dentro del pueblo que el nuevo no traía, ¿no? Es lo que le pasa a Antonio el Maestro, que además es de otra generación, los nuevos tiempos traen otros aires y otras técnicas pedagógicas. Él sigue teniendo afecto y cercanía con esos alumnos, pero ya las técnicas le horrorizan un poco. Ese personaje y la actuación de ese personaje fue un intento del gobierno franquista de empezar a suavizar las cosas, ¿no? A introducir un poquito la modernidad también, ¿no? A entrar en el mundo un poquito en el mundo de la modernidad. Paso muy tímido, un paso muy pequeño, pero un paso al fin y al cabo, ¿no? Un pasito al fin y al cabo. Bueno, destaquemos que Juan Farias, que es el creador de la serie, era del Ferrol, ¿eh? Esto supongo que marcaría también, aunque sin embargo hay que destacar... Era de radio, ¿eh? Sí. No era un hombre de televisión, era de radio. Precisamente que su Juan Farias trayectoria... era Radio Nacional de España. Su trayectoria además después sería reconocida, sobre todo en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. En donde Juan Farias tiene cientos de guiones hechos sobre muchos programas y muchas series de televisión española y sobre todo en la radio. En la radio ha hecho miles de cosas. Yo no las conozco todas, porque ya la memoria me falla, estamos hablando de la noche de los tiempos ya casi, y la verdad es que es un hombre importantísimo en la televisión. Llega un momento en el que confluye todo, confluye unos actores extraordinarios, una dirección extraordinaria y unos guionistas extraordinarios. Ya con eso ya tenías ganado la mitad del camino. Una serie que obtuvo en 1971 la Antena de Oro, al año siguiente el Premio Ondas y ese mismo año también el TP de Oro. TP de Oro. Sí. Bueno, en aquella época no había mucha competencia a lo mejor, pero bueno. No, bueno, había competencia dentro de la propia televisión española, que había muchos programas que... Pero es verdad que durante los 3 años que duró la emisión de Crónicas de un Pueblo, no tuvo competencia, porque la siguiente competencia que aparece en el mercado, que arrasa, es El hombre en la tierra. Y El hombre en la tierra aparece en el año 1973, es decir, ya cuando Crónicas de un Pueblo ha terminado. Es el heredero del espacio de emisión que deja libre Crónicas de un Pueblo. ¿Qué queda de aquellas viejas crónicas de un pueblo? Pues prácticamente nada, aunque como recuerda Miguel María es posible que algunos de estos municipios sufran del abandono de sus poblaciones. Queda una cosa muy importante, Santorcaz, que es el pueblo donde se hizo Crónicas de un Pueblo. Aunque el pueblo era imaginario. Y donde yo, por ejemplo, en el año 93, en Santorcaz, en el monasterio de Santorcaz, yo hice Colón Pirata, con el que fue la primera presencia de Cruz y Raya en televisión española. Quiero decirse que el pueblo de Santorcaz se convirtió en un plató natural para muchas películas y muchos programas de televisión que se hicieron posteriormente. De hecho, la industria cinematográfica tuvo presencia dentro del propio Santorcaz. Aunque ese municipio era un municipio inventado, supuestamente emplazado en Castilla, Puebla Nueva del Rey Sancho, como se llamaba esta aldea ficticia en la que se desarrollan estas historias de Crónicas de un Pueblo que hoy hemos recordado con el académico protagonista de la televisión, Miguel María Delgado, que es un lujo para este programa y pues para quien les habla, pues contar con su amistad. Muchísimas gracias. Es usted muy amable conmigo, muchas gracias y nada, hasta la semana que viene que traeremos otro tema, a lo mejor menos amable que el de hoy. Siempre pisando callos. Bueno, anda con Dios. Igualmente.